En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy escucharemos en el Evangelio el relato de 2 milagros de Jesús, 2 milagros, como siempre, con grandes enseñanzas. Uno de ellos muy emotivo, la resurrección de una niña, que siempre es algo que toca especialmente nuestro corazón. Vamos a empezar dando gracias a Dios por su amor. Es lo más importante que tenemos que hacer. Y también pidiendo perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, Cristo, ten piedad. Tú que eres la esperanza de todos los que sufren, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del terror y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad, y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los de su partido pasarán por ella. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis, distinguíos también ahora por vuestra generosidad. Porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros pasando vosotros estrecheces, se trata de igualar. En el momento actual, vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen, y un día la abundancia de ellos remediará vuestra falta. Así habrá igualdad. Es lo que dice la Escritura. Al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarlo se curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y lo confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta con que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Chesterton dice que la religión tiene la cualidad, lo que la caracteriza es poner en primer lugar lo primero. Poner en primer lugar lo primero. Y lo primero es Dios. Poner a Dios en el primer lugar. Esta es la característica de la religión. Cuando una religión no pone a Dios en el primer lugar y pone otras cosas, se supone que buenas. Habrá habido en la historia religiones que ponían cosas malas, seguramente, pero bueno, las que conocemos se supone que buenas. Cuando no ponen a Dios en el primer lugar y ponen otras cosas, por ejemplo, la acción social, en todas sus variantes, que son muchas, incluida la atención a los emigrantes, etc. Cuando se pone en primer lugar algo que no es Dios, esa religión deja de ser religión. Hemos terminado. Es otra cosa, que no tiene por qué ser mala, ¿eh? Una ONG no es una cosa mala, al contrario, pero no es una religión, es otra cosa. Lo decía el Papa Francisco esta semana, que han impuesto el capelo cardenalicio a 14 nuevos cardenales, y decía esto justamente: todo por Cristo, todo por Cristo. Y después, por Cristo, ayudamos a la gente, y en especial a la gente necesitada, pero todo por Cristo. Una religión, vuelvo a repetir, tiene que poner en primer lugar lo primero. Y tiene que enseñarnos a esto. En tu vida, ¿lo primero está en el primer lugar? Lo primero es Dios. Naturalmente, el que no tiene fe pondrá el dinero, pondrá el prestigio, pondrá lo que sea.
los que tenemos fe, el primero es Dios. Y esto es lo que tiene que recordarnos la religión. Y todo lo demás es pura consecuencia, importante consecuencia, pero pura consecuencia. En tu vida, lo primero está en el primer lugar. Dios está en el primer lugar. Eso es lo que tiene que recordarte la religión. Y tiene que recordarte además continuamente la causa. La causa. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que estar en el primer lugar? Hoy, estos dos milagros de los que habla el Evangelio nos dicen dos motivos esenciales. Primero, por tu propio bien aquí en la tierra. Y segundo, por tu propio bien después de la muerte. Las dos cosas esenciales. Es decir, vida eterna, por tu propio bien, dado que hay vida eterna, y si no lo hay, da igual lo que hayas hecho aquí, en un sentido o en otro, por tu propio bien, dado que hay vida eterna, pon a Dios en el primer lugar. Pero también, por tu propio bien en esta vida, que no sabemos lo que durará, pero que comparado con la vida eterna es una minucia, pero que a nosotros nos hace más o menos larga, por tu propio bien en esta vida, pon a Dios en el primer lugar. Vamos los dos milagros de hoy. El primero, precioso milagro. El milagro de esta mujer que dice el Evangelio que tenía flujos de sangre, es decir, tenía hemorragias. Y no precisa el Evangelio el detalle porque no es un libro de medicina. El Evangelio, una mujer que tenía flujos de sangre, tenía hemorragias. Por supuesto es una enfermedad, pero también es un símbolo de alguien que está perdiendo la vida, perdiendo la sangre. Estás sin fuerzas, estás sin ánimo, estás deprimido, estás cansado, estás harto. Bueno, estás perdiendo la vida. Y dice, y es un detalle importante, que llevaba 12 años así y que se había gastado en eso toda su fortuna, yendo de médico en médico. Los milagros siempre son hechos históricos, pero siempre son símbolos que significan algo. Esto es algo evidente lo que significa. Esta mujer es cualquiera de los hombres y mujeres de nuestra época, de todas las épocas, que han buscado la felicidad y que la han buscado yendo de médico en médico, de sitio en sitio, haciendo esta experiencia y luego la otra y luego la otra. Y te dicen el yoga, vas al yoga, el reiki y vas al reiki. Y te dicen no hay moral y no hay moral. Y vas perdiendo la salud, perdiendo la vida, gastando tu fortuna, a veces incluso económicamente gastando tu fortuna, pero sobre todo gastando la principal fortuna que es el tiempo, la vida. Y no has mejorado, al contrario, estás peor. Has tenido unos momentos de mejoría, porque ese remedio que te dieron un alivio te produjo, pero eso no era más que un placebo, un engaño. Y al cabo de, a veces muy corto tiempo, se manifiesta la enfermedad peor que estaba. Y los síntomas que antes tenía se han recrudecido. Y entonces te cuentan otra cosa, y vas al otro médico y te saca el dinero, el tiempo. Y durante un tiempo funciona, pero luego de nuevo una recaída, peor que estabas. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Vuelvo a repetir la pregunta, ¿por qué Dios tiene que ser lo primero? Y puedo dar muchas respuestas a esta pregunta, pero el Evangelio de hoy nos indica que tenemos que dar dos respuestas, o una respuesta a los dos milagros, porque te conviene. No es la respuesta que más me gusta, pero es una respuesta interesante, porque te conviene. O dicho de otra forma, mira, el mundo te está diciendo, con todo el poder que tiene el mundo para decírtelo, por ejemplo, los medios de comunicación, el mundo te está diciendo, se puede vivir feliz como si Dios no existiera. Se puede vivir feliz sin moral ninguna, o con tu propia moral cambiante, acomodaticia. Se puede vivir feliz, no necesitas a Dios para ser feliz. Sigue a tal maestro, un maestro de lo que sea, un filósofo, un político, que hay gente para todo, un señor que te predica que el placer es lo que te va a dar la felicidad. Se puede vivir feliz sin reglas morales. Se puede vivir feliz sin Dios. Esta es la gran tesis desde hace más de 100 años.
No necesitas a Dios para ser feliz. La gente es feliz. Yo recuerdo siempre aquello que dice el Antiguo Testamento sobre Sodoma y Gomorra. Comían, bebían, se casaban, comerciaban hasta que les llegó su hora. Se puede vivir feliz sin Dios hasta que les llegó su hora. Y entonces viene el divorcio, las tragedias con los hijos, las enfermedades, las consecuencias de haber vivido sin Dios, es decir, de haber vivido sin leyes morales. Alguno podrá decir, pero es que se puede vivir sin Dios y con leyes morales. Mire usted, eso es una tesis. Una tesis que en teoría se puede aceptar. En la práctica, cuando no se tiene a Dios, la moral se relaja. Y se relaja tan rápidamente debido al contexto en que vivimos. No vivimos hace 200 años donde había una moral social. Debido al contexto que vivimos, la moral se relaja tan rápidamente que se convierte en un permisivismo completo y la moral se transforma en una goma adaptable a tus necesidades. Tu conciencia te va a decir sí a lo que quieres que te diga que sí y te va a decir no a lo que quieres que te diga que no. Y si mañana cambian las normas sociales, debido a las presiones que se producen a esta ingeniería social que estamos soportando, pues tu conciencia se adapta sin ningún problema. Pero se paga el precio. Siempre se paga el precio. Esta es la primera tesis. Esta es la primera idea de este Evangelio. Tú tienes un problema. Tú quieres la felicidad, pero tú estás herido. Tú estás herido. Tienes tu carácter, tus tentaciones, tus caídas, tus pecados. Entonces puedes decir, ¿y por qué esto es un pecado? ¿Y por qué no puedo hacerlo? Pues si todo el mundo lo hace, o mucha gente lo hace, si no pasa nada. Si hoy en día tener normas morales que es algo anticuado, ¿para qué necesito a Dios que me amarga la vida? Puedo vivir feliz como si Dios no existiera. Y te vas de médico en médico y no encuentras la curación que necesitas y te sacan el dinero, es decir, te sacan el tiempo. Primera lección, solo Dios es de verdad nuestro amigo. Y solo Dios, y repito, solo Dios, de una forma plena, solo Dios es el que nos ayuda a luchar contra nuestros instintos, contra nuestras tentaciones, contra nuestras heridas que están en nuestra alma, en nuestro cuerpo y que nos están haciendo perder la vida, la sangre. Solo Dios, primer motivo por el cual Dios tiene que estar en el primer lugar. Y luego está el otro, el segundo milagro, la resurrección de una niña de 12 años. Una resurrección que el Señor hizo por un acto de amor a unos papás que estaban desolados por la muerte de su hija. Un acto de amor concreto ante esos padres, pero seguro que había muchos padres que también estaban perdiendo a sus hijos en este momento en Israel o en el resto del mundo. Pero en ese momento él se encontró con un papá que le pedía humildemente ayuda para su hija. Hizo el milagro. Pero ese milagro histórico también tiene una enseñanza, la vida eterna. Hay vida eterna. Dice el Señor delante de la niña muerta, dice el Señor, manda callar y dice, no está muerta, está dormida. Está dormida, la niña estaba bien muerta, no está muerta, está dormida. No era un caso de catalepsia, era verdaderamente una muerte. El Señor está diciendo, la muerte es un sueño, hay vida eterna. Es una siesta en la que te despiertas inmediatamente en el otro lado. Hay vida eterna. Este Dios que te da la vida eterna, este Dios que te da la vida en la tierra, es decir, que te permite curar tus enfermedades si estás con Él, si le has puesto a Él en el primer lugar, este Dios te da también la vida eterna con la misma condición. Le tienes que poner a Él en primer lugar. Habrá vida eterna para todos, pero no la misma vida eterna, no la misma vida del cielo. Si quieres vivir la vida del cielo, es decir, si quieres vivir la vida eterna bien, tienes que vivir la vida en la tierra bien. No puedes pretender ser un asesino, un especulador, un canalla, alguien que ha hecho sufrir y después pensar que no va a ocurrir nada. Es reiterativo, hasta la saciedad, las veces que en los evangelios aparece esta idea. Lo que haya después se fragua y se prepara aquí. En función de cómo hayas vivido aquí, te irá después allí. No puedes pensar que aquí puedes ser un sinvergüenza y que te vas a encontrar en el cielo divinamente mirando unas bellísimas puestas de sol junto a la Virgen María. Por lo tanto, la religión es lo que pone en primer lugar lo primero. Dios en primer lugar. ¿En tu vida está Dios en primer lugar? Seguramente todos tenemos que decir no.
No, o no lo suficiente, o debería estar más. La religión te ayuda a eso, pero te dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivir como si Dios sí existiera, en lugar de vivir como si Dios no existiera? ¿Qué es lo que te dice el mundo? ¿Por qué? Porque yo necesito un médico que cure mi alma y que cure mi cuerpo. Lo necesito. Y porque yo quiero vivir para siempre y vivir bien para siempre. Quiero la vida eterna. Lo necesito. Dios es mi mejor amigo. A veces pienso que es mi único amigo verdadero y tengo, gracias a Dios, muchos amigos. Es mi mejor amigo. Escucharle a Él, el médico de mi alma, escucharle a Él y obedecerle a Él, incluso cuando me tira de las orejas, es lo mejor que yo puedo hacer por mí. Y además estoy preparándome para vivir toda la vida con Él en el cielo. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Pedimos en primer lugar por el Santo Padre y por la Iglesia. Roguemos al Señor. Siempre tenemos presente a aquellas personas que sufren de una forma especial. Van más de 200 muertos por la dictadura en Nicaragua. La Iglesia ha tenido que ir a una ciudad para evitar que fuera masacrada, haciendo una exposición del Santísimo itinerante presidida por el nuncio. Pedimos por ese querido país, también por la situación en Venezuela, que es insoportable, y por países que están en proceso electoral, como por ejemplo México, donde se juega no solamente el futuro de México, sino también del continente. Roguemos al Señor. Por los emigrantes que llegan a nuestras costas, que llegan ilegales, pero que son seres humanos, para que podamos hacer un servicio de acogida justo, equilibrado, pero también para que ellos hagan un esfuerzo por integrarse en una cultura que les acoge. Roguemos al Señor. Pedimos por nosotros, heridos de la vida, con nuestras heridas, nuestros pecados, nuestras tentaciones, para que experimentemos a Cristo como nuestro Salvador y por amor y agradecimiento le pongamos en el primer lugar. Roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Aquí estoy, Señor, te oiré. Cumpliré, Jesús, tu voluntad. Aquí estoy, Señor, y háblame. Tu palabra es mi salvación. Aquí estoy, Señor, escúchame. Solo un hombre es lo que yo soy. Pero tú me quieres y me llamas.
hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Margarita, José, Cheche y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dostoyevski, anticipándose muchísimo a su tiempo, escribe en un diálogo en Los hermanos Karamazov, uno de ellos le dice al otro: si Dios no existe, todo está permitido. ¿Lo estamos viendo? Todo. La eutanasia, el aborto, todo está permitido. Dios es nuestro mejor amigo, Dios es nuestro Salvador,
Sin Él, iríamos por la vida de médico en médico gastando el dinero y el tiempo. Dios es nuestro Salvador. Por eso tiene el derecho a estar el primero. Y como pecadores le decimos, perdónanos, pero le decimos, perdónanos y ayúdanos, porque queremos que de verdad tú seas el primero. Se lo decimos juntos ahora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Él es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra basta. Quiero cantar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu pan. En cada pedacito de este pan, completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy, y ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, pero te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan,
así de par en par, eres mi mejor amigo, me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz, en cada misa tú repites tu sacrificio, hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo, Jesús. Y Jesús, amar el primero, amar a todos, amar a todos, ponerme en el lugar del otro, volver a empezar y perdonar, sembrando amor, como lo hizo María, por ti Jesús, por ti Jesús, por ti Jesús, amar el primero, amar a todos, amar a todos, ponerme en el lugar del otro, volver a empezar y perdonar, sembrando amor, como lo hizo María, por ti Jesús, por ti Jesús. Me haces fuerte en mi debilidad, me haces fuerte, solo en tu amor me haces fuerte, solo en tu vida me haces fuerte, en mi debilidad me haces fuerte en mí, en mi debilidad me haces fuerte, me haces fuerte, en mi debilidad me haces fuerte, solo en tu amor me haces fuerte, solo en tu vida me haces fuerte, en mi debilidad me haces fuerte en mí. Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Os recuerdo los horarios de verano, ya estamos en verano, y dentro de poco ya algunos de vosotros se irán de vacaciones, otros irán yendo y viniendo. Domingos, 9:30, esta misa de 12:30 y por la tarde 8:30. Así que quiere ir a la piscina, viene tempranito y tiene todo el día para ir a la piscina. 9:30, 12:30 y 8:30. Y entre semana, misa por la tarde, 8:30 de la tarde. Eso todo el verano. Si hay alguna fiesta en medio, también será el mismo horario. Que tengáis un buen domingo, ¿eh? Hoy no es un mal día, no hace demasiado calor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.
Pedimos a la Virgen que cuide de nuestras familias. Salve Regina.